cualquier momento lo puedes hacer, no hay problema. No hay problema. Cuando ustedes tengan dudas, así, le pueden mandar a Meli, ella me la retransmite a mí y yo con tiempito les respondo. No hay problema. ¿Ya? Bien, chicos. Espero que hayan tenido hasta ahora una muy buena semana en la que hayan aprendido bastante y que ya en esta que es una de las últimas clases de la semana, culminemos de la mejor manera. ¿Ya? Atención entonces. Vamos a hablar hoy día del acento. ¿Ya? Del acento. Vamos a hablar entonces de las reglas de acentuación. Pero primero, antes de hablar de las reglas de acentuación general, vamos a diferenciar entre ese concepto de acento y el concepto de tilde, ¿ya? Que si bien es cierto, están relacionados, no corresponden a lo mismo. Vamos a ver. El acento es la mayor fuerza de voz, ¿ya? Es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba de una palabra. Esta sílaba sobre la que recae el acento se llama tónica. La tilde es el signo ortográfico, ¿ya? La tilde es el signo ortográfico. Signo ortográfico que indica la ubicación del acento. Según reglas, ¿ya? Según reglas generales y especiales, ¿ya? Según reglas generales y especiales. Hoy aprenderemos las generales y mañana digo, la próxima semana, las especiales. Sí. El acento es entonces un fenómeno del habla. Es decir, se aprecia en el nivel fonético. Y la tilde es un fenómeno de la escritura. Corresponde entonces, ya, fenómeno de la escritura, corresponde entonces, ¿a qué? Corresponde al nivel, ¿ya? Corresponde al nivel ortográfico. Fenómeno del habla, nivel fonético. Fenómeno de la escritura, nivel ortográfico.
La mayoría de palabras poseen acento. La mayoría de monosílabos son átonos. Es decir, son los monosílabos las palabras que carecen de acento. La menor cantidad de palabras presenta, la menor cantidad de palabras presenta, ya, la menor cantidad de palabras presenta tilde. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de economía lingüística. Es decir, no hacemos un gasto inútil. Solo vamos a colocar tilde en las palabras más escasas, en las más raras, esas en las que debemos recordar dónde va la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las diferencias entre acento y tilde. ¿Recuerda? Mayor fuerza de voz, signo ortográfico que señala esa fuerza de voz. Fenómeno del habla, fenómeno de la escritura. Se analiza desde el punto de vista de la fonética, de la ortología, correcta pronunciación, se analiza desde el punto de vista de la ortografía, correcta escritura. La mayor cantidad de palabras tiene acento, la excepción son los monosílabos. La menor cantidad de palabras tiene tilde. Solo se aplican las que son más escasas, más raras. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo. Analicemos reglas generales de acentuación escrita. ¿Ya? Reglas generales de acentuación escrita. ¿Cuándo debemos colocar el acento y cuándo no? Para eso, diferenciemos. Las palabras se van a clasificar según la posición del acento. Y la tildación corresponde a determinadas reglas. Empezamos con las agudas. Las palabras agudas son aquellas cuya mayor fuerza de voz se produce en la última sílaba. ¿Ya? La mayor fuerza de voz está aquí, en la última sílaba. ¿Y cuándo se tildan? Se tildan si terminan en. Si terminan en vocal
o consonante N o S. ¿Ya? Esos son los casos. Debe terminar en vocal o en consonante N o S. Entonces, una palabra como tambor o papel o carcaj, ¿no? Una palabra como estas es aguda. La mayor fuerza de voz está al final, pero ninguna de ellas se tilda, porque la regla dice que debe terminar en vocal. Por ejemplo, café o sofá. O en N. En N, por ejemplo, tesón. Avión. O en S, como anís. O después. ¿Te das cuenta? Estas también son palabras agudas, pero estas sí están acabando en los sonidos que señala la regla. Por lo tanto, tesón, avión, anís, después, café y sofá se tildan. ¿Ya? Se tildan. Y existe para esta regla una excepción. ¿Cuál es la excepción? Si la palabra termina aguda termina en S precedida de consonante, si termina en S precedida de consonante, en ese caso no se tilda. En ese caso ya no lleva tilde. ¿Ya? Por ejemplo, tienes la palabra coñacs. S precedida de consonante. Microchips. S precedida de consonante. Robots. Igual, termina en S. Pero en cualquiera de los casos, antes de la S, mira, en cualquiera de los casos, antes de la S, hay consonante. Por eso no se tilda. Esta es una palabra que les parece rara, ¿no? Carcaj. C-A-R-C-A-J. Carcaj. Es la bolsa en la que colocas, las flechas. Exacto. Si la N precede a la consonante, igual, si hubiese N antes de la S, tampoco se tilda, porque igual sigue siendo una consonante. Vamos por acá. Ahí tenemos ahora las graves. Continuamos el cuadro por aquí. Hablemos ahora de las graves. Las graves también se llaman llanas, ¿ya? Graves o llanas. Estas son las palabras que existen en mayor número en el español. Son las más abundantes.
Y el acento en estas palabras se encuentra en la penúltima sílaba. ¿Ya? En la penúltima sílaba. ¿Y cuándo se tildan? Atención. Se tildan si terminan en consonante. Si terminan en consonante. En consonante. Pero esta consonante no puede ser cualquiera. Debe ser consonante diferente. Debe ser una consonante distinta. A lo mejor lo pongo acá. Una consonante diferente. ¿Ya? Consonante diferente de N o de S. Quiere decir que si termina en vocal, no, pues. Si la grave termina en vocal, no se tilda. Por ejemplo, la palabra camisa termina en vocal. La palabra ropero termina en vocal. La palabra examen termina en N. No, mira, son graves, ¿ah? Grave que termina en N, grave que termina en vocal, grave que termina en vocal. Entonces, esa no se tilda. ¿Qué otra? La palabra dosis. La palabra dosis. Ahí está. Dosis. La palabra velamen. La palabra tesis. ¿No? Ahí está. Graves. Pero como están terminando en N, S o vocal, ninguna se tilda. En cambio, ¿qué ocurre con cráter? Mira, termina en R. Lápiz, termina en Z. Árbol, termina en L. Álbum, termina en M. Entonces, estas palabras también son graves. Y al terminar en una consonante diferente de N o de S, ahí está. Ahí llevan su tilde. ¿Ya? Leías. ¿Por qué llevan tilde? ¿Por qué llevan tilde? Porque es necesario señalar el hiato acentual. ¿Ya? Es necesario señalar el hiato acentual. Ahora, fíjate en algo. La palabra vóley. ¿En qué termina? Ortográficamente, la Y es una consonante. ¿Suena ahí? Claro que suena ahí. Pero ortográficamente, el plano de la escritura es una consonante. Por eso es que lleva tilde. Otro ejemplo, básquet. Ya. Y más casos. Ahí está. Ahora, esta regla también tiene una excepción.
¿Cuál es la excepción? Si la palabra grave concluye en S, fíjate, si concluye en S, precedida de consonante, o sea, tiene una consonante antes, concluye en S, precedida de consonante, en este caso, sí se tilda, sí se tilda. Ahí tienes el caso de cómics. Ahí está. Grave que termine en S y antes de la S hay una C, otra consonante. Se tilda. Bíceps. También es grave, termina en S, precedida de consonante. Otra palabra, récords. Ahí está. Grave. Termina en S, pero antes de la S hay consonante, etcétera. Se debe tildar. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Primero te fijas en la mayor fuerza de voz. O sea, primero ubicas la posición del acento. Al determinar la posición del acento, ya sabes si es grave, esdrújula, sobresdrújula, lo que sea. Y luego, te fijas en qué termina. Tratándose de las palabras esdrújulas y de las sobresdrújulas, no hay problema. Las palabras esdrújulas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima, ya en la penúltima sílaba. Y las sobresdrújulas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba, ¿ya? Entonces, estas son las más raras, las más escasas en el español. Así que no importa en qué terminen, siempre se tildan. La diferencia es que las palabras esdrújulas sí aparecen solas. Es decir, se trata de palabras simples. Pero tratándose de las sobresdrújulas, son palabras compuestas. ¿Por qué? Porque las palabras
Porque las palabras sobresdrújulas se originan cuando a un verbo, ¿ya? A un verbo, vamos a colocar acá la estructura. Cuando a un verbo grave le añadimos dos pronombres enclíticos. ¿Ya? Dos pronombres enclíticos. El resultado es una palabra esdrújula. Por ejemplo, acá tenemos vende. Le añadimos me y lo. Entonces, fíjate, ahí está el acento, es un verbo grave. Se tilda. Acá tienes la palabra toma. Verbo grave. Y ojo, una palabra sobresdrújula, antes de ser sobresdrújula, es esdrújula. Tómate el remedio, tómate la medicina. Pero también podemos decir, tómatela. Vamos a resaltarlo. Podemos decir, tómatela. Tómatela toda. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Sí, ya me di cuenta. La batería. A ver, dime. Tengo una duda, profesor, disculpe. Te escucho. En graves no entendí muy bien, profesor. Por ejemplo, acá tengo un libro donde me especifica que se tildan cuando terminan en consonantes distintas de N o S, pero acá veo que Ángel es grave. ¿Por qué Ángel sería grave si termina en N? No entiendo muy bien, profesor. Ángel es grave, está bien, porque. Pero ¿por qué no entiendo? Y si dice que no deben terminar ni en N ni en S. No entiendo. Pero Ángel es grave. Grave que está terminando en qué? Grave que está terminando en L. Y al terminar en L, se tilda porque debe decir que es diferente de N. Debe decir que es diferente de N o S. O sea, no es Entonces ni la N ni palabra, S. al final de toda la palabra tiene que acabar en cualquier consonante, pero menos en N y S, eso es lo que entiendo. Exacto. Ya entendí, profesor. Por eso es que Ángel se tilda. Claro, igual que árbol. Ya, profesor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Se tilda también cuando termina en vocal? No. Porque dice bien claro, consonante diferente de NS. Quiere decir que la consonante debe ser distinta. ¿Ya? La consonante debe ser distinta. A ver, un ratitito, chicos. Ahorita repito lo de esdrújula y sobreesdrújula. ¿Ya? Un momento, por favor. Un momentito. ¿Cómo? ¿La T se llama? No, estaba. Estaba, sí, un ratito. Ya, pero. Listo, gracias. Bien, chicos, sigamos. Camisa no se tilda porque está terminando en vocal. La regla dice claramente, solo si termina en consonante. ¿Ya? Solo si termina en consonante. Y esta consonante debe ser distinta de N o distinta de S.
Esos son los únicos casos, ¿ya? Entonces, si termina en vocal, no se tilda. A eso quería llegar. Si tú comparas las reglas de las agudas, ¿está? Si comparas las reglas de las agudas, son la inversa de las graves, ¿ya? Son la inversa de las graves. Entonces, si tú te aprendes bien el caso de las palabras agudas, ya sabes también la de las graves. Miren, repitamos. ¿Cuándo se tildan las agudas? Si terminan en vocal o en N o S. Ya, son los tres. Terminan en vocal o en N o S. Termina en R, no se tilda. Termina en L, no se tilda. O sea, no es vocal y no es tampoco ninguna de estas. Termina en J, no se tilda. Raúl cambió la batería porque se estaba agotando. No sé si la ha puesto a cargar la nueva. Ah, ya. ¿Se dan cuenta? Sí, estaba rojita. Ahora, donde estaba carcaj, igual que reloj, son agudas, pero al terminar en J no se tildan. En el caso de las graves, necesariamente deben terminar en consonante. Si una grave termina en vocal, no se tilda. Ya, no se tilda. A menos, esa es la excepción, a menos que tengas la obligación, ¿no? Tengas que indicar el hiato acentual. Por eso, lejía, geometría, púa, cacatúa, reía, continúa. Son palabras graves que terminan en vocal, pero esas sí se tienen que tildar, porque es necesario, ¿qué cosa? Es necesario colocar el hiato acentual. Con las de aquí, como ya dije, es fácil. Las esdrújulas y las sobresdrújulas, las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. No importa, miren ahí bien la pizarra. Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. No importa en qué termine, siempre se van a tildar. ¿Ya? Siempre se van a tildar. Vamos a ver entonces, algunas precisiones sobre estas reglas. Por ejemplo, me están preguntando por sándwich, por brackets, ya, esos son extranjerismos. Vamos a hablar también de la tildación en los extranjerismos, ¿no? O en los préstamos lingüísticos. Acentuación escrita en palabras complejas. Primer caso, palabras compuestas.
En las palabras compuestas, ¿qué ocurre? En las palabras compuestas, el primer término pierde el acento. ¿Ya? Siempre nos vamos a fijar en eso. El primer término pierde el acento. Por ejemplo, tenemos aquí décimo. Y tenemos aquí séptimo. Ambas palabras son esdrújulas, por eso ambas palabras tienen acento y ambas se tildan. Pero cuando se crea la nueva palabra, el acento lo conserva solo el segundo de los términos. El acento se conserva solo al final. No pierde la tilde, pierde el acento. ¿Ya? Pierde el acento. Y luego aplicamos las reglas generales, ¿no? Entonces, esto es lo que debe decir. El primer término pierde el acento. El primer término pierde el acento. Y luego se aplican las reglas generales, ¿ya? Luego se aplican las reglas generales. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, otro ejemplo. Tenemos la palabra balón. Ah, como esta es esdrújula, ahí está la tilde. Tenemos ahora la palabra balón. A balón le sumamos mano. El resultado es balonmano. Esta palabra balón es aguda, termina en N, se tilda. Mano es grave, termina en vocal, no se tilda. ¿Dónde se conserva el acento? En ma. Entonces, ¿debe llevar o no debe llevar tilde? No, porque es grave que termina en vocal. ¿Ya? Es grave que termine en vocal. Listo. Acabo de ver una pregunta. ¿A qué me refiero con pronombres enclíticos? Hay un grupo de pronombres. ¿Ya? Hay un grupo de pronombres. Un pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo, que reemplaza al nombre. Estos pronombres se llaman enclíticos porque van después del verbo. A veces van antes, o sea, fíjate, tú puedes decir, compró un libro, lo compró. Visité a mi tía, la visité. Resolvieron los ejercicios, los resolvieron. Entonces, ese me, ese le, ese la, ese los
son pronombres. ¿Cuáles son estos? Aquí van. Lo, los, la, las, le, les, me, te, se, nos, os. Esos son los que pueden ir al final del verbo. En lugar de decir nos acompañó, acompañónos. En lugar de decir lo dejaron, dejáronlo. ¿Ya? Y esos son los que funcionan para estas palabras. En balonmano se está aplicando la regla, pues. El primer término pierde el acento, así que ya no me preocupo por balón. Solo me fijo en mano, el segundo término conserva. Entonces, como es palabra grave que termina en vocal, no se tilda. Sigamos. A ver, tenemos la palabra... Tenemos la palabra 100, ahí está. Y le sumamos pies. Y se origina 100 pies. Como se trata de dos monosílabos, ninguno tiene acento. Pero como 100 pies tiene dos sílabas, entonces ahora sí hay acento. Y sabemos que en el primer término no puede estar. ¿Debe estar dónde? Aquí. Pregunto, ¿qué clase de palabra es 100 pies según el acento? ¿Qué clase de palabra es 100 pies? Aguda, correcto. Y como termina en S, tilde. ¿Ya? Tilde. Otro ejemplo. Va y ven. ¿No? Va y viene, la verdad. Es va y viene. De va y viene se originó la palabra vaivén. Vaivén. No puede haber acento en las primeras, tiene que estar al final. ¿Lleva o no lleva tilde? Sí, porque es aguda que termina en N. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si la palabra ya no se fusiona? Ya no hablamos de una palabra fusionada en un solo término, sino hablamos de una palabra constituida mediante guión. Cuando las palabras están unidas mediante guión, mira, cuando están unidas mediante el guión, en ese caso, cada palabra conserva su acento. Y en este de aquí, como cada palabra es esdrújula, entonces también conserva su tilde. Cuando las palabras se fusionan, el primer término pierde el acento. Esa fusión se llama yuxtaposición. Entonces, cuando las palabras se yuxtaponen, cuando se fusionan, el primer término pierde el acento. El segundo lo conserva. Pero si las palabras se relacionan mediante guión,
Entonces, si se unen mediante guión, entonces cada cual conserva su acento y cada cual conserva su tilde. Saúl, la N no va antes de la P ni de la B por una cuestión de pronunciación, es imposible. El sonido termina siendo siempre oclusivo. Es oclusivo, o sea, P, B, recuerda, P, B son oclusivos. La N es nasal, es alveolar, en cambio la M es bilabial. Entonces es más fácil, ¿no? Por comodidad, es más fácil pronunciar la M antes de la P o la B. Y por eso siempre pronunciamos M, no N. Listo. Le tomamos foto para poder seguir, ¿ya? O captura de pantalla. No sé cómo hacen los carros. Bien, chicos, sigamos. Sigamos. ¿Cómo saber si se escribe con guión o todo junto? Profesor, se le apagó el micrófono. Ya, chicos, mil perdones. Ya, ahora sí, seguimos. Lo que me preguntaban ahí, ¿cómo saber si se escribe todo junto o con guión? En un capítulo que se llama Formación de Palabras, ahí les voy a explicar las tres clases de composición. Yuxtaposición, propiamente dicha, y la sintáctica. Y ahí también vamos a hablar de las palabras unidas por guión. Ahí les voy a enseñar cuándo se debe usar y cuándo no. ¿Ya? ¿Cuándo no? Ya ahí la alternativa que presenta solo sílabas cerradas, no hay. La que tiene más es la última, pero en jockey la yo es abierta. Ok, sigamos acá. Sigamos acá, Ajá. Vamos a ver ahora el caso de los adverbios, atención, adverbios de raíz adjetiva. ¿Ya? Adverbios de raíz adjetiva. Fíjate, cuando nosotros tenemos un adjetivo, por ejemplo, suave, dulce, hábil, rápida. Cuando a estos adjetivos
Cuando a estos adjetivos le añades, cuando a estos adjetivos le añades el sufijo mente, el sufijo es un elemento compositivo, ¿ya? El sufijo es un elemento compositivo. Mediante el sufijo se puede formar nuevas palabras. Aquí ocurre algo muy peculiar. Tenemos estos adjetivos. Y como estos adjetivos son palabras polisílabas, entonces cada adjetivo tiene su acento. Pero observemos que el sufijo también tiene dos sílabas. Hay varias clases de sufijo, pero de estas palabras solo se forma con mente. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la nueva palabra tendrá dos acentos. La nueva palabra tiene dos acentos. Mira. Entonces, como tiene dos acentos, ¿cómo se aplican las reglas de la tildación? Si el adjetivo original no tiene tilde, no se añade. Pero si el adjetivo raíz tiene tilde, entonces esta tilde se conserva. Por eso, hábilmente lleva tilde. Y por eso, rápidamente también lleva tilde. ¿Ya? Lleva tilde. Estas palabras no se pueden clasificar. No se pueden clasificar como sobresdrújula o como grave. Estas son palabras ditónicas, ¿ya? Ditónicas. El acento se mantiene. La tilde es la que nos provoca la duda. Entonces, para eso, si el adjetivo original tiene tilde, se mantiene. Si el adjetivo original no tiene tilde, no se añade. ¿Ya? Número 3. Ya no sería 3, sería entonces acentuación en extranjerismos. Acentuación escrita en extranjerismos. Fíjense.
tenemos aquí. Tenemos aquí lo siguiente. Fíjate, la palabra water. Mira, es una palabra grave. Termina en R. Por lo tanto, se tilda. La palabra sándwich es una palabra grave. Termina en che, ¿no? La H ya sé que no sabemos que no representa ningún sonido. Pero ortográficamente cuenta como consonante. Y al ser grave que termine en consonante diferente de N o S, se tilda. Luego tienes la palabra, a ver, otro ejemplo, el latín. Si tú escribes, caramba, si tú escribes currículum, no se tilda, porque los latinismos no se tildan. Pero si castellanizas, eso es otra cosa. La palabra currículum dio origen a currículo. Palabra esdrújula, se tilda. De latín hábitat. Tomamos esta palabra, se tilda. Del francés tomamos la palabra boulevard. Como es palabra aguda que termina en R, no se tilda. Pero del francés también tomamos la palabra parquet, la palabra chalet. Y aunque en el francés hay una T al final, esa T no se pronuncia. Le carnet. Y por eso nosotros la castellanizamos así, parquet. Es aguda que termina en vocal, se tilda. Entonces, fíjense en la castellanización, ya en la castellanización sí, ¿no? Entonces, para que no te vayan a quedar dudas, ¿de dónde vienen estas palabras? Vienen del inglés water, del inglés sandwich, del latín curriculum, del latín hábitat, del francés boulevard, del francés parquet, cuando se castellaniza, se adapta a las reglas del español, ¿ya? A las reglas del español. Por ahí veo, y vilmente, no, hay otra pregunta, solo pasa. Chicos, sí, este proceso de adverbios de raíz adjetiva solo se produce con el sufijo mente, solo con el sufijo mente. Y
La palabra vil no tiene tilde. Por lo tanto, vilmente tampoco. Estas dos vienen del inglés, son anglicismos. Estas dos vienen del latín, son latinismos. Estas dos vienen del francés, son galicismos. Así es, Renda, tal como es escrito. Búnker viene del alemán. Entonces, búnker, al castellanizarse, se tilda porque termina en ere. Acentuación en nombres propios. Muchachos, los nombres propios se someten a las reglas generales. Ya, fíjate. Oscar, Sebastián, palabra grave que termine en R, tilde. Palabra aguda que termine en N, tilde. Ramírez, Domínguez, Gómez, Galvez, palabras graves que terminan en Z, tilde. Sidney, palabra grave que termina en Y. Es cierto que la Y representa el sonido I, pero la Y ortográficamente, recuerdo, estamos en el plano de la escritura, ortográficamente es una consonante, así que Sidney. París, palabra aguda que termina en S, tilde. ¿De acuerdo? Tienen que aplicar las reglas. Ahora, me preguntan, ¿y Raúl por qué lleva tilde? Lo vimos la semana anterior. Baúl, Raúl, Saúl. Es necesario indicar el hiato acentual. Es necesario indicar el hiato acentual. Si se escribe con mayúsculas no se tilda, eso es mentira. Eso es mentira. Ahí tienes Oscar. Las mayúsculas también deben tildarse. ¿Y por qué algunas veces no le colocan, no? Por ejemplo, aquí ya tenemos uno de sus compañeros, se llama Sebastián Abraham. Tus dos nombres, Sebastián, Abraham, llevan tilde. Si no les han puesto tilde, es un error en la inscripción. Pero tú tienes que colocarles la tilde. ¿Ya? Son nombres que se tildan. Los apellidos también, ahí están. Cárdenas, Cárdenas es palabra esdrújula, lleva tilde. José Galvez, así como lo has escrito. Y tus dos nombres también, tú eres Tobías Agustín. Tobías lleva tilde porque se produce hiato, y Agustín porque es aguda que termina en N.
Profesor, Dime. disculpe de nuevo, pero Ruiz, como es solo tiene una sílaba, Ruiz, o Luis o Juan, no lleva tilde entonces, porque solo tiene una sílaba. Eso dice mi libro, profesor. Está bien. Yo no he dicho lo contrario. Se trata de monosílabos. Profesor, No se tildan porque son disculpe. monosílabos. Ya entendí, profesor. Lo Gracias. que sucede es que hay casos en que se produce el hiato acentual. Por ejemplo, días. Días no es monosílabo. Ahí hay dos golpes de voz. Días. Tienes que colocar la tilde para indicar el hiato. Zúñiga también lleva, Chávez también llega. La mayoría de apellidos de origen español llevan tilde, porque la mayoría se formaron como patronímicos, es decir, derivan de nombres antiguos. Rodríguez, López, Gálvez, Ramírez, Domínguez, Juárez, Fernández, son graves que terminan en Z. Es falso. Ártica es esdrújula. Cuando tengan dudas, busquen en el diccionario. ¿Ya? Entonces, en los nombres propios es necesario. Y si fuera en las mayúsculas, también, vamos, para que no te queden dudas. A ver, acentuación en mayúsculas. Porque a veces cuando uno escribe solo en mayúsculas, cree que no debe colocar la tilde. También se someten a las reglas. Por ejemplo, si un aviso dice servicios higiénicos, ahí está, todo está con mayúscula y debe llevar, ¿ya? Debe llevar. Si escribes álbum fotográfico, también ahí está, debes colocar la tilde. Barbosa no se tilda porque es grave que termine en vocal, pues. Te estoy diciendo que apliquen las reglas. Tú eres Barbosa, no Barbos. Es que el nombre del personaje de la Ilíada es Paris, no es París, es Paris. Es diferente la pronunciación. Paris, palabra grave que termina en S, no se tilda. Lenin no lleva, es Lenin, no es Lenin. Ahí está bien. Bien, chicos, vamos entonces a resolver. ¿Qué dice Ángel? A ver, dime. Ángel QBZ. Dije que la mayoría de los apellidos españoles, terminan en Z, porque el sufijo para el patronímico es EZ. Fíjate, Domingo, Domínguez. Juan, Juárez. Fernando, Fernández. Por eso lo mencioné. Y Barbosa, por si acaso, no es español, Barbosa es portugués. Claro, de Pedro, Pérez, de Sancho, Sánchez. Así es. Si fuera Barbosa, sería aguda, que termina en Z. No lleva tilde, pues. Pero Pérez sí lleva. Ajá. Bueno, si tienen curiosidad por saber dónde es su apellido, busquen en internet. Hay algunas páginas de genealogías, de heráldica, que les enseñan
la procedencia de su apellido. La próxima semana vamos a aprender el caso de tú, él, mi, la trituración enfática, etc. Ahora, me están preguntando por estos casos de palabras en los que puede cambiar la posición del acento. ¿Ya? Entonces, fíjate, aquí lo anotamos. La palabra es carácter. Carácter. La otra es régimen. Espécimen. Cuando estas palabras se pluralizan, se convierte en caracteres, regímenes, especímenes. Ahí va. Entonces, ojo, va a cambiar la posición del acento. ¿Ya? Son estos tres casos. Carácter, régimen, espécimen, que cambia la posición del acento. Regímenes, especímenes. Ahí está. Son esos tres casos. Solo esas tres, correcto. Bien, chicos. Ahora sí, vamos entonces con su... Vamos con su práctica. Vamos a resolver. Ya. Ok. Solamente son estas palabras, son casos de palabras en los que cambia la posición del acento, nada más. Cambio de la posición del acento o cambio de la sílaba tónica cuando pluralizan. A ver, chicos, las que terminan, palabras que terminan en on, no te entiendo. O sea, panzón, zapatón, no. Solamente añades es, ¿no? Entonces, panzones, zapatones. Ahí también, pero sigues aplicando las reglas, ¿no? Panzones. Entonces sigue estando en la O. No cambian. Ahí te das cuenta, en panzón, panzones. Comunicación, comunicaciones. No cambia la posición del acento. Lo que pasa es que ya no se tilda porque la palabra es la que se transforma, la palabra se vuelve grave. Ahí la palabra se vuelve grave. Bien, resolvamos. Número 1, si no nos va a ganar la hora. Número 1. Un ratito. Acabo de ver algunos nombres que me... A ver, acabo de ver algunos nombres. Junior debe escribirse con tilde. Porque es grave que termina en R.
Alex se escribe con tilde. Es grave que termine en X. No, ¿cómo se llama? Ahí dice junior, es junior, es en la U. Ángel, en la A. Junior, ¿qué te pasa? Ya. A ver, había una niña que quería preguntar, te escucho por el chat, digo, por el audio. Sí, profe, disculpe que interrumpa. Quería preguntar, no me quedó muy claro de la parte de extranjerismos, ¿cómo era la regla para el latín? Ya. Las palabras, cuando pasan de una lengua a otra, se llaman préstamos. Los préstamos suelen adecuarse a la lengua que las recibe. Por ejemplo, en el español se habla de un proceso de castellanización. Hay algunos pocos casos en que el extranjerismo se mantiene crudo, así se llama, cuando la palabra no cambia. Pero estos extranjerismos crudos se deben escribir con letra cursiva. Un ejemplo es la palabra pizza. Otro ejemplo, rock and roll. En el caso del latín, como es nuestra lengua madre, la mayoría de palabras atraviesa un proceso de castellanización. Entonces, estos latinismos, estas palabras que provienen del latín, suelen alterar su estructura. Pero hay casos en los que no, por ejemplo, hábitat. Entonces, la forma de castellanizar es colocando la tilde. Pero si escribes la palabra en latín, no. Por ejemplo, cucurbita, no se tilda. Cucurbita máxima, cucurbita pepa, no se tilda. Pero cucurbitáceas, esa palabra está castellanizada. Ahí sí se tilda. Sí, Tobías, tu nombre lleva tilde porque es un hiato. Es un hiato, no como hiato, sino que es un hiato. A ver, veamos en la 1. En la A, neozelandés, plexiglas, y aquí, robots, no. Termina en S, pero antes hay consonante. En la B, panteón, hincapié, microbús, pero falla reloj. En la C, café, champú, román, 21. Esa es la respuesta. 1, casa. En la D, sin fin, puercoespín, irlandés, pero tic-tacs no llevan. Claro. Tic-tacs es aguda que termina en S, pero antes de la S hay consonante. Y otra cosa, fíjense, tú escribes, por ejemplo, caramba. Ya. Tú escribes 21. ¿No? Escribes 21, pero como puedes sufrir apócope, 21. No, escribes 21 días. Entonces, la palabra es ¿qué cosa? No, ahí está el acento. 21. 21, tilde. 21 no, porque termina en vocal, pero 21, ahí sí. Ya, número 2. Solo palabras graves. En la A, capaz es aguda. En la B, esa es la respuesta, beso, monocromo, odrinista y vóley.
En la C es óptimo, esdrújula. Avaro es grave y social es aguda. En la D, bíceps es grave. Libido es grave, pero feliz es aguda. 2, beso. Número 3. Odriísta es grave. Porque se trata de un hiato. Es odriísta. Grave que termina en vocal, no se tilda. Cuando se juntan dos vocales iguales, se separan. O sea, si son sucesivas, se separan. A, e. Cooperar. Creen. Tiito. Ya, número 3. 3 me dicen beso. Vamos a ver. En la A, la palabra truán, ese es el error. ¿Por qué? Porque la palabra truán es un monosílabo. Este es un diptongo. No se separa. En la B, esa es la respuesta. En la C, narcotraficante, no lleva tilde, es grave que termine en ¿qué? Termina en vocal, no se lleva. Virgen, grave que termine en M, tampoco. En la D, Ruiz, no lleva tilde, es monosílabo. Y fluido tampoco lleva tilde. Es grave que termine en vocal, no lleva. La 4, chicos, si tienen más dudas, no se queden callados, ¿no? O sea, ustedes pueden seguir preguntando. Así es, odriísta no se tilda porque odriísta es una palabra grave que está terminando en vocal. A ver. Es que Ruiz no se tilda, hijo. Tienes UI. Hemos dicho que UI nunca se separa. UI es un diptongo siempre. Incluso cuando se tilda. Acuérdense de la clase anterior. Cuídalo, cuídate. Rehuí. Nunca se separa. Ajá, ya tenemos respuesta de la 4. Me dicen la A. Esa es la respuesta, muy bien. Porque ahí extensión termina en N.
Aguda que termina en N se tilda. Páramo es esdrújula. Cárcel, grave que termina en L. Taxonómico es esdrújula. Se tildan. En la B que falla. La palabra vaído. Vaído sí lleva tilde, pero no es por regla general, sino por caso excepcional. Vaído es ¿qué cosa? Es hiato. Esa de ahí es una tilde hiática o de hiato. En la C, estremecía, tilde de hiato. Y en la D, Jeremías, tilde de hiato. Y mi es tilde diacrítica o diferenciadora, que vamos a estudiar la próxima semana. Me están preguntando con qué otros nombres se conocen a esta clasificación. Que ya no está, que ya la borré. A la clasificación de las palabras agudas, graves. A ver, escuchen. Yo no empleo esos otros términos por dos razones. Las palabras pueden ser oxítonas, pueden ser paroxítonas, preparoxítonas y paroxítonas. La palabra oxítono quiere decir en la última, ¿ya? El tono en la última. Pero esa es una medición de los versos. A ver, voy a meterme un poquito en literatura. ¿Se acuerdan ustedes que los poetas de la antigüedad, como Homero, acompañan sus composiciones, o sea, cuando ellos declaman, los aedas, los rapsodas, utilizan una lira? ¿Se acuerdan? Cuando uno ve los cuadros de Apolo, de Homero, siempre está con su lira, ¿no? Y está trin, ya. Lo que pasa es que la poesía de ellos se acompaña con música. Y en algunas sílabas se estira. O sea, el fonema suprasegmental de duración es el que importa. Porque sería algo así como canta, oh musa, la cólera de aquel, algo así. Igual hacemos nosotros en las canciones, ¿no? A veces estiramos. Por ejemplo, ese vals que dice, si todos los sueños que soñamos juntos no se realizan. O sea, primero está con sus do y luego corres. Hacemos eso con las canciones. En la poesía clásica siempre era así. Por eso, en la poesía clásica, los versos se miden teniendo en cuenta la sílaba en la que la duración es mayor. Entonces, los versos podían ser yámbicos, dactílicos, anfibrágicos, etcétera, según esa pausa de mayor duración. Y de ahí viene la clasificación de oxítono, paroxítono y lo demás. O sea, en fonética se dice oxítono porque es en la última sílaba. Lo que pasa es que está tomado de la literatura. Sirve para las lenguas clásicas. Entonces, a mí me parece que es innecesario. ¿Para qué marear a los chicos? Y la segunda razón, y para mí es la más importante, busquen los exámenes de San Marcos, busquen el material del CEPRE. Nunca dicen oxítono, paroxítono, no. Igual que hace la ortografía, solo dice aguda, grave o llana, esdrújula y sobresdrújula. Así que se acabó. Nada más. Nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Listo.
Claro, aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula es para la acentuación general, nada más. Sigamos. La palabra es monocromo, es grave, monocromo. Lo que pasa es que algunos confunden la palabra grave, monocromo, con la palabra esdrújula, polícromo. Los términos oxítono, paroxítono, preparoxítono y preproparoxítono se deben usar solo dentro del ámbito de la fonética, ¿no? O sea, en un estudio especializado. O, como ya les dije, en literatura, en el análisis de las lenguas clásicas. Nada más. Número 5. La C, parece que hay consenso, parece que todos creen que es la C. Vamos a ver. En la A, desliz es aguda. En la B, audaz es aguda. La respuesta en efecto es la C. En la D, la palabra aéreo es esdrújula. Respuesta casi. Vamos con la 6. Dicen la C también. En la A falla certamen. No se tilda porque es grave. Certamen es grave que termina en vocal. En la B, tenazmente. No se tilda. La palabra tenaz. Mira, la palabra tenaz. Tenaz es aguda que termina en Z, no se tilda. Si tú le añades mente, es ditónica, pero como tenaz no tiene tilde original, tenazmente tampoco. Respuesta casa, muy bien. Y en la D, fíjate dónde está la tilde, en especímenes. Así dejamos la tilde, mira la palabra, espécimen, y cuando se pluraliza, especímenes. Y en la D, fíjate dónde está la tilde, está en la E. Ese es el error. En la 4 dijimos avión, 4 avión. ¿Listo? Vamos a la 7, chicos. En la A, falla la palabra interín. Aquí le han puesto tilde como si fuera esdrújula, pero la palabra es aguda. Lleva tilde en la segunda I, interín. En la B, la palabra es sutil, aguda que termina en L, no se tilda. Lo que pasa es que algunos confunden. Una cosa es la palabra sutil, que es aguda, y otra cosa es la palabra fútil, que es grave. No confundan. 8. Terminé con la 7. En la D, falla sutil.
Y en la D, la palabra embriaguez. Embriaguez está, fíjate, embriaguez está tildada. Embriaguez es una palabra aguda que termina en Z. Por lo tanto, no debe llevar tilde. Pero, a ver, aquí en la C veo un error. La palabra es libido. Hemos visto ya ese caso, es libido. Aquí le han puesto tilde, no debe llevar tilde. Ya corrijan, porque si no, no habría respuesta. Ah, no. Ahí pasó algo, no sé. ¿Ya? Si no, no habría respuesta, ¿ya? Ahora sí, vamos a la 8. No, en la 7, corrige, borra la tilde, ponle un puntito nomás, para que se lea libido y esa sería la respuesta. Otto. A ver, la B de burrito me dicen. En la A falla zigzagueante, porque es grave que termine en S. Respuesta es burro, tienen razón. B de bueno, B de bonex. En la C falla esternocleidomastoide o es grave. Falla arteriosclerosis y falla superhombre. Ninguna lleva tilde. En la D, como se trata de una palabra compuesta, esa E de 19º no se tilda. Y en peliagudo tampoco. Ahí se forma un dictongo. Peliagudo. No se tilda. Arcoíris está bien. Arcoíris debe llevar tilde porque, claro, es grave. A ver, composición. Composición de palabras. Tengo arco. Le sumo iris. Acá están los acentos. Arcoíris. Pero el primer término pierde el acento. A lo mejor lo ponemos completo, ¿ya? Tenemos, a ver, arco. Y acá tenemos iris. Entonces, arco más iris. Se origina la palabra arcoíris. Este pierde el acento, pero aquí se queda. Tú no dices arcoíris, sino arcoíris. Se produce un hiato. Por eso se tilda. Los hiatos siempre se tildan, los hiatos acentuales siempre se tildan. Lo vimos la semana anterior. Todos los hiatos acentuales deben graficar su tilde. Acentuales, o sea, cuando se rompe el dictongo. En cambio, los demás hiatos, los hiatos simples, no. Tú escribes caen y no se tilda. Así es, solo en la I, nada más, solo en la I. Ya, 9.
Vamos a ver. Las Islas Ballestas son un grupo de islas rocosas ubicadas en la costa del Pacífico. Una. En ellas viven miles de aves y mamíferos. Dos. Cuando viajes, llévate. Tres. Esta información. Cuatro. Con datos importantes que te ayudarán. Cinco. Mucho en la exposición. Seis. Que luego realices ante tus discípulos. Siete. Instituto Oceanográfico Catedrático. Entonces son 5, 9, dedo. 9 es dedo. 10. A ver la 10. Vamos a ver. Gato, grave. Ya vamos a contarlo, ¿ya? Aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. A ver, gato, grave. Animal, aguda. Doméstico, esdrújula. Pequeño, grave. Ágil, grave. Carnívoro, esdrújula. Pertenece, grave. Familia, grave. Felinos, grave. Apreciado, grave. Cazador, aguda. Posee, grave. Uñas, grave. Retráctiles, esdrújula. Mide, grave. 40, grave. Centímetros, esdrújula. Tenemos entonces beso, correcto, beso. 2, 12, 4. 11, vamos con la 11. Vamos a ver. Ajá. Recuerden, existe un grupo de palabras que pueden llevar tilde o pueden no llevarla. Se trata de palabras de acentuación optativa y estas se producen por dialecto. Los mexicanos dicen fútbol, nosotros decimos fútbol. Los argentinos dicen chofer, nosotros chofer. Entonces, estas palabras están bien escritas con tilde o sin ella. Eso lo vimos en los dialectos. Veamos aquí. ¿Cuántas tildes son necesarias entonces? Píldoras, 1. Parásito, 2. Hepático, 3. Cólico, 4. Nefrítico, 5. Danés, 6. Vacacionó, 7. Enfermó, 8. Según, 9. Informó, 10. Respuesta, dedo. 12. A ver,
La respuesta es A de avión. La palabra fue nunca se tilda, es monosílabo de un solo uso. Muy bien, 12 avión. 13. Vamos a ver. Volei, 1. Balón, 2. Es hacia, no hacía. 3. Respuesta avión. Correcto, chicos. 14. A ver, 14. La A, porque truán es monosílabo, ahí está en la pizarra. Truán es monosílabo, no se tilda. Y en la 15, en la A falla imagen. Respuesta beso. En la C falla la tilde de la abreviatura de página. Sobre la A falta una tilde. Cuando en la abreviatura se mantiene esa vocal que lleva tilde, entonces también en la abreviatura debe quedarse. Y en la D el error es dile. Es ahí, no se tilda. No hemos dicho eso. ¿En qué momento hemos dicho que los monosílabos son agudos? Lo que hemos dicho es que los monosílabos son en su mayoría átonos. Pero la próxima semana les voy a enseñar 8 casos de monosílabos que sí se tildan, sí son tónicos. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos entonces.